Hola hermano, Dios te bendiga, gracias por seguir conectado con nosotros este domingo en este servicio que tenemos preparado para ti. Gracias por todos los likes, por todas las suscripciones que hemos tenido. Gracias a Dios por tu vida, sabemos que el Señor sigue obrando, sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Un tema el cual necesitamos comprender como iglesia, y es que necesitamos ser radicales. Radical quiere decir algo que afecta el fundamento de alguna cosa por completo, en su totalidad. En este caso, nosotros como cristianos no es un algo, es un alguien, y es el Señor Jesucristo el que obra y el que debe de cambiar nuestras vidas por completo desde las bases, desde los cimientos, desde los fundamentos, de tal manera que tú y que yo podamos dar evidencia de que somos cambiados y transformados. Pero antes de continuar, vamos a orar para que el Señor sea hablándonos en este momento a través de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por todas las cosas maravillosas que haces en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has sostenido, Padre. Y te rogamos, Señor, en este momento que tú, Padre, hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder comprender qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Quita toda palabrería vana, todo aquello que no venga de ti, Señor, y déjanos aprender solamente acerca de ti y acerca de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y efectivamente, hermano, como estábamos hablando en estos momentos, necesitamos comprender que como iglesia debemos de ser radicales, que como creyentes tenemos que ser radicales, tenemos que ser cambiados desde nuestro fundamento, desde nuestros cimientos, para poder dar una evidencia real de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sabes, muchos de nosotros lamentablemente somos cambiados simplemente en cuestiones particulares de nuestra vida, y esto porque lamentablemente nosotros no le permitimos al Señor que trabaje en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, porque somos muchas veces muy celosos o cuidadosos en la forma que nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Conocemos la palabra y leemos la palabra, y hay ciertos pasajes de la palabra de Dios que no nos laten o que no nos gustan, y tratamos de evadirlos y tratamos de hacerlos a un lado, y solamente de alguna manera le permitimos a Dios que nos cambie aquellas partes que nosotros sabemos que no nos van a afectar o que no van a provocar un cambio muy grande en nuestros corazones. Sin embargo, la invitación en esta mañana, hermano y hermana, es que podamos dejarnos por completo en las manos del Señor. ¿Sabes? En el momento en que tú y yo hagamos esto, vamos a ser bendecidos de una manera increíble. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos el ejemplo de 4 hombres que fueron cambiados de una manera radical y que comenzaron a vivir su vida de una manera radical. Empezaron a ser creyentes, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, radicales. Y es lo que Dios busca el día de hoy en ti y en mí. Yo me estoy gozando en esta mañana. No sé tú, hermano, no sé tú, hermana. Yo te invito que si te estás gozando en esta mañana, por favor, escribe en los comentarios que te estás gozando. Escríbenos cómo es que Dios te está bendiciendo a través de esta palabra en este domingo. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 11 para poder comprender un poquito más acerca de un creyente o una iglesia radical. La palabra de Dios nos dice del versículo 1 al versículo 3 de Lucas capítulo 5 de esta manera. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea
y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de estas barcas era de Simón Pedro, y Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. El punto número 1 que nosotros debemos de aprender o de entender para poder lograr ser un creyente radical o una iglesia radical es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Si estás junto a alguien en este momento, dile: todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Yo quiero que te imagines el estado de ánimo de Pedro, de Andrés y de todos los pescadores que estaban ahí junto con él, entre ellos Juan y Santiago, que habían estado toda la noche pescando, y dice la palabra de Dios que no habían encontrado absolutamente nada de peces. Obviamente su estado de ánimo pues era triste, era decepcionados, probablemente estaban frustrados y cansados, y pues ya estaban limpiando sus redes porque no habían encontrado absolutamente nada de peces. Y encima de esto, imagínate que de repente se acerque una multitud de gente siguiendo al maestro, y que al maestro se le ocurra subirse a la barca, a tu barca. Yo creo que estando muchas veces cansados, estando muchas veces decepcionados, frustrados, muchas veces nuestra respuesta pudiera ser: no, ahorita no, no en este momento, ¿por qué mejor no te vas a la barca del vecino? Sin embargo, aquí lo que nosotros podemos ver en la vida de Pedro es que él comprendía que Jesús era el Maestro, que Jesús era el Mesías, y en cuanto él subió a la barca, no puso ningún pero, y él se lo permitió. Él subió como si fuera de él, no preguntó de quién es, oigan, ¿me puedo subir? No, simplemente se subió. El Señor nos ha dado muchas cosas a ti y a mí. El Señor nos ha bendecido con bienes materiales, los cuales podemos disfrutar el día de hoy, tú y yo. Nos ha dado quizá un auto, nos ha dado quizá una casa, nos ha dado 1001 cosas que el Señor nos ha provisto. Y nosotros debemos de comprender que en el momento en el que el Señor lo necesite, esos recursos, eso que Él nos ha dado, le pertenece. Y no te espantes, hermano, no te estoy diciendo que te vamos a quitar el coche o que Dios te va a pedir que entregues tu casa, ni mucho menos, no. Simplemente el saber que esos recursos tú los puedes utilizar para la honra y para la gloria de Dios. Hay personas que se dejan mover o que se dejan cambiar por el Señor Jesús en muchas áreas, excepto en esta, excepto en lo material, excepto en lo económico, excepto en los bienes materiales que uno va logrando hacer en su vida. Y sin embargo, en este momento quiero invitarte, hermano y hermana, que si tú eres de aquellos que en cierta manera dices: sí, Señor, cámbiame, pero no me toques mi dinero, pero no me toques mis cuentas, pero no me toques mi patrimonio, tú puedas comprender que Dios fue el que te lo dio y que Dios es el que te va a seguir bendiciendo si lo pones en las manos de Dios. Así podemos ser cristianos, creyentes y una iglesia completamente radical. Después de esto vamos a ver el versículo 4 al versículo 7 de la palabra de Dios, y dice así, justo de ahí de Lucas capítulo 5, cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Aquí nosotros podemos encontrar la recompensa
al no haber dicho un pero o al no haber puesto un pretexto para entregarle las cosas de Pedro a Dios. Es decir, al no haber puesto pretexto, cuando Jesús se subió a la barca, Dios lo bendijo y Dios le dio una recompensa. Levanten la mano aquellos a los que les gustan las recompensas. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos encantan las recompensas. Y en este momento nosotros podemos ver que Pedro, después de que se subió a la barca, Jesús se quedó callado, simplemente obedeció, hizo a un lado la barca para que pudiese estar más alejado de la orilla y que lo pudiesen ver y escuchar mejor. Y después de esto, según lo que acabamos de leer, el Señor obviamente se había dado cuenta de la situación por la que estaban pasando los pescadores, por las que estaban pasando estos 4 hombres. Y lo que Él dijo fue: entren nuevamente al mar y arrojen sus redes nuevamente. Yo quiero nuevamente que te imagines cómo estaban ellos, estaban cansados, estaban agotados, y que de repente, ya una vez lavadas tus redes, te diga el maestro: ¿sabes qué? Siempre no, ¿sabes qué? Regrésate y llévate las redes nuevamente adentro del mar y échalas nuevamente para que pesques. Me impacta lo que vemos en el versículo 5, porque Pedro en este momento sí le responde, sí tiene una conversación con Jesús y dice: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro. Es decir, le está diciendo: Señor, Maestro, Jesús, yo sé que tú nos quieres bendecir, pero pues ya lo estuvimos haciendo durante toda la noche y no encontramos nada. Y la siguiente frase que viene en el versículo 5 es algo que debe conquistar nuestros corazones. Dice: pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Y el segundo punto que nosotros debemos de comprender para ser creyentes radicales o para ser una iglesia radical es que Dios tiene todo el control de lo que nos hace falta. Quiere decir que nosotros dependemos completamente de Él. Nuevamente te invito, dile al que está a tu lado: dependemos completamente de Él. Cuando le entregas tus cosas, tus bienes, cuando le entregas tu tiempo, cuando le entregas tus talentos, Dios se va a encargar de darte tu provisión. Dios se va a encargar de darte lo que mereces, lo que necesitas. Y te puedo asegurar que Pedro, que Juan, que Andrés y que Santiago, cuando vieron este gran milagro, se gozaron y alabaron a Dios, y muchos de ellos se sentían quizá indignos de estar frente al Maestro, pero estaban siendo parte de ese gran milagro que era la pesca milagrosa. Muchos de nosotros también, como lo mencionamos en el punto anterior, cuando no queremos soltar todo nuestro ser o todas las áreas de nuestra vida, lo hacemos por miedo, lo hacemos por el qué va a pasar si yo me entrego por completo a Él, si le doy todo mi tiempo, si le doy todos mis recursos, si le doy todos mis talentos. A lo mejor puede haber miedo en tu corazón de que digas: pero si yo voy a trabajar para Él, solamente, ¿cómo me voy a sostener? Y por eso muchas veces no nos entregamos al 100%. Pero así como este Pedro le respondió al Maestro en el versículo 5, tú y yo debemos de responderle a Jesús. Debemos de decirle: si tú lo mandas, voy a echar las redes. Podemos tener 1001 pretextos, podemos tener 1001 razones por las cuales no hacerlo, y a lo mejor pueden ser razones válidas. Sin embargo, después de esto tú tienes que entender pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Pero si tú lo mandas, te voy a servir. Pero si tú lo mandas, voy a iniciar este proyecto. Pero si tú lo mandas, voy a iniciar en este ministerio. Pero si tú lo mandas, y cualquier cosa que sea Dios la que te esté llamando el día de hoy. Yo te invito a que podamos comprender este punto.
la dependencia completamente de Dios. Él va a proveer todo lo necesario en tu vida. Él va a proveer todo lo necesario para los tuyos, para tu familia, para tus hijos. Nunca nada va a hacer falta. Y yo me sigo gozando. Si tú te estás gozando, levanta un emoji, levanta tu mano ahí en la caja de comentarios. Dios es bueno y Dios nos sigue hablando. Fíjate, cuando Jesús multiplicó esa pesca tan abundante, era tal el número de peces que se estaban cayendo, que se estaban hundiendo en las barcas, y tuvieron que llamarle a otra barca para que les ayudara. Seguramente estará la barca de Juan y de Santiago. Ellos dos, por causa de la obediencia de uno, obtuvieron bendición. Por causa de la obediencia de Pedro también obtuvieron su barca llena de peces. Y todos se gozaban y todos le adoraban a Dios. Y el último punto lo vamos a encontrar del versículo 8 al versículo 11. Dice la palabra de Dios así: al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Después de este milagro, como lo mencionaba hace unos minutos, todos estaban sorprendidos. Yo quiero que te imagines una situación similar. Seguramente, dicen por ahí, se nos pondría el ojo cuadrado por todas las cosas maravillosas que estuviéramos viviendo. Cosas increíblemente sobrenaturales. Y de entre el asombro que tenían, también hubo temor, también hubo temblor, y Pedro se arrodilló y le dijo a Jesús: apártate de mí porque soy un pecador. Él reconocía que no era digno de estar frente al Maestro. Tú y yo también quizá hemos pecado en nuestras vidas, quizá hemos fallado en nuestra vida cristiana, quizá le hemos herido con ciertas acciones, quizá hemos pecado intencionalmente. Debemos de reconocer nuestro pecado, debemos de pedirle perdón a Él, y sabemos que si nosotros lo hacemos, Dios es fiel y justo y perdonará nuestros pecados. Todos estaban sorprendidos, dice la palabra de Dios, estaban asombrados, y pues dentro de ese temblor Jesús le responde a Pedro: no tengas miedo. Y Dios nos dice lo mismo a ti y a mí: no tengas miedo. La situación puede estar complicada, puede estar difícil, sí, pero Dios está contigo y Dios tiene el control de las cosas. Y todo esto puede ayudar para que un nuevo ministerio florezca dentro de ti, para que un nuevo movimiento se genere en la iglesia de Cristo, para que el Espíritu Santo se empiece a mover en los corazones y empiece a arder de una manera poderosa en toda la iglesia a nivel global. Entonces no tengamos miedo, así como Jesús le dijo a Pedro: ahora te haré ganar seguidores para mí. Dios nos dice lo mismo a ti y a mí. Vamos a ser seguidores para Jesús desde nuestras trincheras, usando tus talentos, usando tus recursos, usando tus habilidades. Puedes hacer que el reino vaya creciendo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en todo nuestro país y en todo el mundo entero. Y el punto número 3, justamente en estos versículos, lo vemos en el último versículo, que es el 11. Dice: los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Yo no sé si comprendes este versículo o alcanzas a entenderlo. Dice la palabra de Dios que después de la pesca milagrosa simplemente llegaron a la orilla, dejaron la barca, bajaron los peces obviamente, seguramente le dieron la provisión a sus familias,
Probablemente también vendieron algunos de esos peces o de esos pescados, pero inmediatamente después, dice la palabra de Dios, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Los pescadores tenían su kit o su equipo de trabajo con el cual ellos iban haciendo su labor, y todo eso, dice la palabra de Dios, que lo dejaron. Yo no sé para qué le pudiera servir a un hombre que no está pescando sus redes, sus cañas de pescar, sus lanzas también para pescar y un montón de cosas que usaban. No le podría servir de fuera, solamente le podían servir en el agua. Y la palabra de Dios dice que lo dejaron. Y el punto 3 es justamente ese: el que nosotros dejemos atrás todo aquello que nos estorba. La visión y la misión de estos 4 hombres, de estos pescadores, había cambiado por completo. Ya no se iban a dedicar a la pesca, ya no se iban a dedicar a estar en una barca tratando de llevar el sustento a través de los pescados que iban ganando día a día. Su misión ahora era ganar seguidores para el Señor. Por lo tanto, todo aquello que les estorbaba, todo aquello que tenían de más, lo dejaron. Y esa invitación es la que el Señor nos hace a ti y a mí en esta mañana, que dejemos atrás aquellas cosas que no necesitamos. Dejemos atrás todas aquellas cosas que nos estorban. Probablemente puede ser un pecado, puede ser un sentimiento, puede ser ira, puede ser enojo, puede ser deseos de venganza. Y yo te invito, hermano, yo te invito, hermana, en esta mañana, que tú seas consciente y seas sabio y dejes atrás todas aquellas cosas que puedan estar estorbando tu vida cristiana. Todas esas cosas que puedan estar estorbando que seas un creyente radical. Insisto, muchas veces no llegamos a ser los cristianos en todo nuestro esplendor, o el creyente en todo nuestro esplendor, la iglesia en todo su esplendor, porque tratamos de limitar a Dios, tratamos de no concederle permiso en ciertas áreas al Señor. Y yo te invito en esta mañana que, de acuerdo a lo que acabamos de ver, podamos convertirnos en cristianos radicales, podamos ser creyentes radicales. Número 1, que entendamos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, que todo lo que tenemos viene de parte de Dios y lo debemos poner al servicio de nuestro Señor. De esta manera podemos ser cristianos radicales, creyentes radicales en el ámbito material, en el ámbito económico. 2, debemos aprender que dependemos completamente de Él. Dios tiene todo bajo control y va a darte la provisión necesaria día a día, no solo para ti, para toda tu familia, para toda tu descendencia. Y número 3, que debemos dejar atrás todo aquello que nos estorba, todo aquello que no necesitamos. Insisto, si tú reconoces que en tu corazón, que en tu vida hay algo que no le agrada a Dios, algo que estorba tu relación con Dios, déjalo atrás, déjalo ahí. No pasa nada, Dios está contigo. Dios te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Dios va a restaurar tu corazón. Dios va a restaurar tu economía. Dios te va a dar una nueva oportunidad, una nueva vida cristiana, una nueva vida en familia, un nuevo proyecto laboral. Yo no sé, solo sé que Dios tiene todo en control. Cierra tus ojos en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios y pedirle que podamos ser creyentes, que podamos ser cristianos y que podamos ser en conjunto una iglesia radical. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú mueves nuestros corazones para ser cristianos radicales, para ser cristianos que sean cambiados totalmente por ti, que seamos cristianos creyentes que sean totalmente transformados por tu mano.
Permítenos, Señor, entregarnos por completo ante ti. Si el día de hoy nos ha costado trabajo dejar ciertas áreas de nuestra vida en tus manos, te ruego, Padre, que trabajes en nosotros, que trabajes en nuestros corazones para poder entregarnos por completo a ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que está viendo esta predicación, por los que están viendo esta transmisión. Te ruego, Señor, que visites su hogar, que visites su corazón, que los cambies, Señor, que no les dejes tranquilos, Señor, hasta que tú, Padre, hagas la obra total y completa en sus corazones, Padre. No queremos conformarnos con una vida cristiana mediocre. Queremos ser cristianos 100% reales, leales y honestos delante de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermano, esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy para ti. Te invito que por favor no se quede solamente en tu red social, que no se quede solamente en la página de la iglesia. Compártela para que otros puedan conocer acerca de este mensaje, para que podamos lograr ser una iglesia global radical, para que podamos cambiar este mundo por completo a través de la palabra de Dios. Y pues te agradezco bastante por los likes, te agradezco bastante por las suscripciones. Te invito a que sigas pendiente de todo lo que subimos a las redes sociales. Gracias a Dios por tu vida, ya te extrañamos, ya queremos verte y pues nos vemos en la siguiente semana. Dios te bendiga y recibe un abrazo grande de parte mío, de parte de la pastora Auro, de parte del pastor Isra, y que el Señor te bendiga. Adiós.